Listo, arrancamos. Bueno, muy buenos días. Es de mucho gusto de poder saludar a todos ustedes aquí en Zoom, en Facebook Live, a este sexto diálogo PPI, que es justamente sobre la temática sostenibilidad, que es justamente sobre nuestro tema principal de hoy día, los impactos de la pandemia en la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Mi nombre es Georg Dufner, soy el representante de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y también director del programa de participación política indígena de la Fundación Konrad Adenauer. La fundación, que es una fundación política alemana, trabaja las temáticas de la participación política indígena desde el 2006 y partimos básicamente de la convicción que los pueblos indígenas son de integral importancia para el desarrollo de América Latina y que su integración a los mecanismos de la toma de decisiones y la aceptación de sus mecanismos, además, es de vital importancia para la estabilidad democrática en América Latina. Y bueno, en el día de hoy tenemos con la pregunta de la soberanía alimentaria una temática que es de suma importancia, forma parte de los ODS y sabemos no solamente desde hoy, sino desde hace mucho tiempo atrás, que cada vez más nos estamos dando cuenta en el mundo que las temáticas de la soberanía alimentaria son no solamente temáticas que vienen desde América Latina y del mundo indígena, sino en muchas partes del mundo nos estamos dando cuenta que debemos cuidar mejor el planeta, que debemos tener aprendizajes sobre la ecología para asegurarnos de alimentos sanos. La sustentabilidad es una temática grande, tanto dentro de la alimentación, pero también en otras partes. Y eso tiene muchos paralelos a lo que nos enseñan los pueblos indígenas con su praxis diaria en la cultivación de alimentos, en la distribución de alimentos y en el cuidado de alimentos. No solamente ahora en tiempos de pandemia hemos también aprendido el alto valor de cuidar estas cadenas de la alimentación. Por ejemplo, en Bolivia hemos aprendido que el rol de los pueblos indígenas en la generación de alimentos sanos es vital y seguramente vamos a escuchar hoy de parte de nuestros tres expositores mucho más ejemplos de los diferentes países, cómo esta situación de los pueblos indígenas se distingue en los diferentes países. Tenemos participantes en el día de hoy de casi toda América Latina. Tenemos un fuerte bloque mexicano que es de mucho gusto para nosotros. Sabemos que México es un país que básicamente también está de cierta manera en la vanguardia en muchas temáticas de la participación política indígena. En ese sentido, solamente quiero acercarme un poco a algunas temáticas de la soberanía alimentaria. Sabemos que la soberanía alimentaria no solamente es una pregunta de cantidad, sino también de calidad de los alimentos. Es una pregunta de su distribución justa y equitativa. Es una pregunta de las posibilidades de apropiación de manera económico-social a estos alimentos. Y también es una temática la praxis alimentaria, que sabemos varía mucho dentro de América Latina. Y también seguramente vamos a tocar hoy en la discusión las amenazas a estos factores desde varios frentes. Tenemos obviamente factores globales como son el cambio climático, pero también tenemos obviamente los factores que nos interesan más, que son que podríamos cambiar a mucho más corto plazo, que son los factores también de las políticas nacionales que influyen aquí. Y bueno, en esta misma pandemia hemos visto que varios factores, varios hechos han contribuido a que se pone en peligro la soberanía alimentaria en ciertos países. Tenemos con nosotros excelentes expositores, no los voy a presentar aquí porque la moderación de este evento está en manos de María Fernanda Rebollo, nuestra técnica de programa PPI, pero solamente mencionar que tenemos con nosotros los editores desde la Sierra Nevada de Santa Marta,
participante en el último año en eventos nuestros. Tenemos con nosotros Marco Mendoza, un amigo de mucho tiempo que se conecta con nosotros desde Tarija, Bolivia. Y tenemos con nosotros Francisco López desde la ciudad de San Luis Potosí, en México. Así que de verdad tenemos un panel sumamente internacional. Y yo quiero agradecer muchísimo a los expositores que se tomaron este tiempo para iluminar con nosotros esta temática, y también quiero agradecer muchísimo a mi equipo del Programa Regional de Participación Política Indígena, Bernardo Ponce, y nuestra nueva técnica de programa, María Fernanda Rebollo, que va justamente a moderar ahora, y le paso la palabra a ella. Muchísimas gracias por su interés, y también muchísimas gracias a todos los videntes, todos los participantes que se conectan a través del Zoom y a través de Facebook Live, que disfruten de esta discusión. Gracias. Muchas gracias al doctor Dufner por esta introducción. Les agradezco mucho por conectarse y por continuar con estos diálogos del programa, que nos parecen muy importantes. En esta mañana, de manera especial, este tema que hemos seleccionado me parece que es importante, pero también es urgente, así que me complace mucho poder presentar al panel para poder conversar. No sé si, por favor, Bernardo, me puedes ayudar con las... Muchas gracias. Entonces, en primera instancia, presentamos a Lucely Torres, quien es fundadora y directora de la Fundación Uiracocu, fundación que impulsa el pensamiento y el valor de la mujer indígena a través del empoderamiento productivo de las mujeres ahorcanas, cuyo objetivo principal es la sostenibilidad de la identidad cultural ancestral de los pueblos indígenas en Colombia. Como el doctor Dufner ya lo mencionaba, se conecta hoy con nosotros desde la sierra, entonces también si es que tenemos algún problema técnico, esperemos poder solucionarlo rápidamente. No sé si, por favor, podríamos tener las siguientes diapositivas. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Marco Mendoza, quien es abogado, docente universitario en estudios de posgrado en Derechos Humanos y Gestión Ambiental. Es defensor de los derechos humanos, investigador en temáticas vinculadas con derechos indígenas, pluralismo jurídico y autonomías indígenas. Es miembro del Consejo Permanente del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer. Y bueno, como el doctor Dufner lo mencionaba, es boliviano y nos acompaña hoy desde Tarija. Y finalmente, pero no menos importante, presentaremos a Francisco López, quien nos acompaña desde México. Es originario de Mixteca, oaxaqueña, cursó estudios de licenciatura en Derecho y de posgrado en Derecho y Desarrollo Rural. Profesionalmente ha desempeñado actividades como profesor, investigador y asesor en comunidades indígenas. Ha escrito sobre derechos indígenas, historia y pensamiento indígena, y actualmente es investigador en el Consejo de San Luis y colaborador del diario La Jornada. Entonces, con este panel de muy alto nivel, me permito introducir muy simplemente el tema. Me parece que, como les mencionaba, no solamente en el contexto de la pandemia, pero ya durante las últimas décadas, la diferenciación y la profundización sobre los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria han tomado bastante relevancia en nuestro contexto. Haciendo una puntualización bastante básica, entendemos por seguridad alimentaria la disponibilidad de los alimentos en todo momento. Eso significa el acceso físico, social y económico, por lo tanto contar con los recursos para poder adquirirlos, pero también tener el acceso, poder encontrar esos alimentos cerca de donde vivimos, y además que estos alimentos sean nutricionalmente completos para que los seres humanos podamos desarrollarnos. A diferencia de la temática que estamos abordando hoy, que es la soberanía alimentaria, que ha sido un concepto introducido por una institución italiana en los 90s por Vía Campesina, y que se refiere sobre todo al derecho de los pueblos en tomar determinaciones sobre su política agraria y alimentaria. En este sentido podemos comprender la complejidad del tema, porque precisamente tiene que ver con las semillas, con el agua, con el acceso a la tierra y con las políticas que los estados van a determinar para poder tomar decisiones sobre esto que es tan importante como los alimentos, ¿no? Entonces, voy a, por favor, pedirle a Francisco que pueda comenzar comentándonos sobre la temática. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan?
Bueno, muy buenos días desde San Luis Potosí, en donde me encuentro ahora como investigador del Colegio San Luis. Aunque como bien decía María Fernanda, pues yo soy de la Mixteca oaxaqueña. Creo que hay que decir que la pandemia se presenta en nuestro país en un momento coyuntural muy importante, porque estábamos transitando de unos gobiernos abiertamente neoliberales hacia un gobierno que prometía que iba a terminar ese periodo y que íbamos a entrar a un gobierno que ellos han llamado de la cuarta transformación. Esto generaba muchísimas expectativas. Sin embargo, cuando se presenta la pandemia, hay que decirlo, en México el gobierno no cerró el tránsito a los espacios del país. Lo que sucedió fue que cerraron ciertos servicios públicos y privados y obviamente eso pues la gente ya no acudía a los espacios. Por ejemplo, se cerraron centros de trabajo, se disminuyeron los medios de transporte, ¿no? Se vigiló que la gente no hubiera conglomerados, pero abiertamente decir X departamento, X oficina, no se cerró. Lo que sí sucedió, y esto es muy importante, porque fue determinación de los pueblos indígenas hacerlo, fue encerrarse ellos. Es una determinación que a mí me ha llamado la atención porque históricamente eso ha pasado. En las guerras de independencia, en las revoluciones del siglo XX, cuando los pueblos se sienten amenazados, se cierran. Y esta vez se cerraron. Ellos, por decisión de ellos. Muchísimos se cerraron. Y cerraron para que no entrara gente de fuera. Cerraron para que incluso para que algunos pueblos, para que gente que está de ellos mismos, miembros de ellos que estaban fuera por cuestiones de estudio, de trabajo, de alguna otra cosa, no entraran, a menos que pudieran tomar las medidas como era dejarlos pasar, pero que estuvieran en cuarentena los 15 días que establecían las autoridades de salud. Esto, en principio, lo que impidió fue el contagio. Y muchos pueblos muy organizados sí se proveyeron de alimentos. Los que no se proveyeron de alimentos, lo que pasó fue que al paso de algunos días, pues tuvieron problemas y tuvieron que abrir, ¿no? Por otro lado, también impidió que los servicios de salud que son muy deficientes en las regiones indígenas, pero sobre todo para atender la pandemia, pues no había hospitales cercanos que pudieran hacer. En un principio, creo que eso es lo que puedo decir sobre el encerramiento y lo que estamos viendo ahora es que se han abierto los espacios y pues se están viendo todavía muchos contagios que ya no sé si el gobierno los esté contando, pero sí está habiendo mucho contagio en estos momentos. Muchas gracias. Sí, es bastante sintomático este autoaislamiento que muchas comunidades han tenido que hacer y como se mencionaba, precisamente creo que tiene que ver con la vulnerabilidad que los pueblos pueden sentir en la amenaza del virus, ¿no? Pero por supuesto que tiene una repercusión en la posibilidad de que los alimentos puedan salir a las ciudades. En Bolivia hemos vivido precisamente digamos, yo diría como una sorpresa, porque los estudios dicen que el 70% de nuestros alimentos están importados. Hay una importación bastante importante del Perú y como una medida para la pandemia se han cerrado estas importaciones y se ha vuelto a consumir un producto mucho más cercano del altiplano boliviano y ha sido bastante bueno también. Yo creo que los productores han agradecido, pero también el consumidor ha vuelto a retomar esos sabores que probablemente se habían perdido, ¿no? Así que muchas gracias. Continuamos con Marco Mendoza, por favor.
Muy buenos días a todas y todos. Agradecer a la CAS y al PPI por la posibilidad de dialogar sobre este tema tan importante. En el caso boliviano, lo que verdaderamente se afectó en relación con la economía de los pueblos indígenas y originarios fue el tema del turismo. El turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes de muchos pueblos indígenas en tierras bajas. ¿Por qué? Porque la producción agropecuaria, fundamentalmente en el norte amazónico y en el Chaco, es para el autoconsumo, no tanto para los mercados. La provisión de mercados está a cargo principalmente por parte de comunidades, familias y producción campesina. Los agronegocios producen para la exportación. La producción indígena es autoconsumo, vinculada y complementada con recolección, artesanía y turismo. Al cerrarse las fronteras, hay una crisis en comunidades indígenas vinculada a la imposibilidad de turistas, no solamente nacionales, sino también internacionales. Este es un elemento a tomar en cuenta. Volver a los volúmenes de turismo que teníamos antes de marzo de 2020 va a ser difícil. La economía indígena está seriamente afectada. Las medidas económicas que ha tomado el gobierno tienen que ver fundamentalmente con grandes, medianos y pequeños productores. No está en el foco de la política estatal la economía indígena ni los derechos indígenas. Este es uno de los temas pendientes, no solamente del gobierno de Áñez, sino del gobierno, de los sucesivos gobiernos del MAS y de los gobiernos que han precedido al movimiento al socialismo. Un tema no menos relevante tiene que ver con la determinación de muchos pueblos indígenas de tierras bajas que han cerrado sus territorios. Charangua y Yambae, que es una de las autonomías indígenas, mediante ley autonómica, ha limitado el acceso, el ingreso a su territorio. Ese es un tema que tiene que ver fundamentalmente con el derecho, el ejercicio del derecho a la libre determinación. En alguna medida, el cerrar los territorios ha evitado que la pandemia se dispare. Lamentablemente, se cuentan por decenas los muertos en tierras bajas porque el gobierno no ha tenido la capacidad de respuesta en relación con pueblos indígenas para evitar contagios y dar la posibilidad de adecuado tratamiento a personas que se han infectado por pandemia. Para cerrar, en el caso boliviano, uno de los temas relevantes tiene que ver con los bloqueos de caminos en agosto. El movimiento al socialismo y sus aliados han bloqueado carreteras en agosto durante 12 días. Y esto ha impedido el acceso a alimentos fundamentalmente en capitales de departamento y principalmente en los casos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y en menor medida el sur del país
y parte del occidente de Bolivia. Esto es una primera intervención. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias, Marco. A continuación vamos a escuchar a Luceli, pero como algunos avisos técnicos, quisiera pedirles por favor que a su derecha en el chat van a poder encontrar un espacio para poder realizar las preguntas a nuestros expositores y también les rogamos poder mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para que todos nuestros internets que no son tan, tan veloces puedan desarrollarse, por favor. A continuación, Luceli, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Espero me indiquen si me escuchan perfecto. Sí, te escuchamos, Luceli. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo para decir lo siguiente. Pertenezco a una de las 4 comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Para los 4 pueblos indígenas, nosotros vemos todo nuestro entorno como un todo, es decir, las montañas, los ríos, las lagunas, los árboles hacen parte pues de nuestro vivir, entonces nunca lo podemos separar, no podemos mirarlo como de manera muy aislada. Entonces, con respecto a lo que está sucediendo actualmente, el cierre pues de la frontera, ¿qué ha sucedido? Aquí en Colombia, creo que los cierres de la frontera se dio de manera muy tardía, cuando ya el virus había avanzado. Sin embargo, de pronto la cuarentena o la movilización de las personas dentro de los territorios se dio de una manera pues más apresurada. Pero esto conllevó que las personas estaban resguardadas en sus casas, en sus territorios, y después de un mes nosotros entramos en una crisis que era una crisis de escasez económica y alimentaria, sencillamente porque pues no se había previsto una situación de tal magnitud, por lo tanto el desabastecimiento pues de los alimentos en las comunidades. Y esto inicia con un abandono de las protecciones de bioseguridad, conllevando pues a una crisis aún más grande, que es el contagio permanente y muy acelerado. Dentro de los territorios indígenas, como lo mencionaba, no estamos preparados para esta situación. Nosotros creemos que las acciones tomadas no fueron consecuentes para mitigar el impacto de la pandemia. Y entonces se comenzaron a ver movimientos y exigencias por otras vías. Estas vías pues terminaron llevando consigo pues otra cantidad de cosas, como fueron el asesinato de líderes sociales, asesinatos de indígenas y muertes de mayores de 60 años. ¿Qué pasa? Que los indígenas mayores de 60 años son pues nuestra biblioteca viva, es lo que nosotros tenemos, los pueblos indígenas, en muchos temas, pues en este caso específico el manejo de los alimentos, por lo que existe una afectación directa en el territorio y la erosión cultural y política económica de nuestros pueblos indígenas. Fueron muy válidos pues los cierres de la frontera. Sin embargo, creemos que el gobierno no tenía garantizado como esa capa protectora de poder contrarrestar no solamente este virus, sino cualquier otro virus, enfermedad o situación que nos ponga de esta manera muy vulnerable. No ha habido, por lo tanto, creemos que esta prevención fue muy débil, muy tardía. Y finalmente lo que ha ocasionado es una congestión de afectaciones territoriales de los ríos y de todo el entorno, como lo mencioné al principio, porque pues para nosotros todo el contexto de la sierra y el universo como tal es un todo. Entonces no lo podemos mirar de manera aislada. Entonces esto es lo que pues internamente ha ocasionado todo este tiempo de la pandemia que nosotros hemos vivido.
Y creo que hasta ahí es mi participación con respecto a esta pregunta. Muchísimas gracias. Creo que la transversalidad con la que caracteriza hablar sobre los alimentos tiene que ver precisamente de manera estructural, por un lado, por los suelos, las semillas, pero también por otro lado, las políticas públicas de infraestructura, de acopio, de distribución, ¿no? Que precisamente es todo el universo que implica alimentarnos. En ese sentido, quisiera que puedan compartirnos, por favor, qué acciones han implementado los gobiernos de sus países para la recolección, acopio y distribución de los alimentos producidos por los pueblos indígenas que se llevan a los centros urbanos. No sé si podemos empezar con Marco, por favor. En el caso de Bolivia, las restricciones de carácter sanitario no han alcanzado ni a los suministros de alimentos ni a los suministros médicos. Se ha tenido el cuidado de asegurar la continuidad de la cadena de suministros de productos y servicios esenciales. Esto desde los primeros decretos de marzo hasta las últimas disposiciones tomadas por el gobierno nacional. Como tú referías en un comentario anterior, gran parte de los alimentos que ingresaban no solamente del Perú, sino también desde el Brasil, de Chile o desde la Argentina, estamos hablando de productos agropecuarios, con el cierre de fronteras, los mercados internos tuvieron el reto de movilizarse y de abastecer a los centros urbanos. Aparecieron ferias, aparecieron en centros urbanos grupos de WhatsApp, de Internet, informando dónde se podían conseguir alimentos orgánicos. Y esto hizo que de alguna manera productores que viven en el área rural pudieran vincularse con mercados urbanos. Y aquí de alguna manera las ciudades y los que vivimos en el área urbana nos favorecimos con la recuperación de productos orgánicos, papa, maíz, hortalizas, que llegaron a precios relativamente bajos, a precios accesibles, excepto en el mes de agosto a consecuencia de los bloqueos. A consecuencia de los bloqueos, el kilo de pollo llegó a costar hasta $2. Y 3 kilos de pollo, $10. Esto fue un golpe tremendo a la economía de las familias. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó en territorios indígenas? El agronegocio sigue presionando para ampliar la frontera agrícola. Han persistido las actividades que están vinculadas a la minería, la extracción de madera y toda esa presión que tiene que ver con agronegocios han seguido afectando a los derechos y a los territorios indígenas. Este es un tema que no ha resuelto el gobierno de Bolivia, es un tema que no ha considerado y está afectando a los pueblos indígenas. Hay reclamos por parte fundamentalmente de pueblos indígenas del área amazónica que han utilizado todos los medios para pedir que esta afectación de derechos cese. Parte de los contagios tiene que ver y está referida y vinculada a la presencia de terceros en territorios indígenas.
Este es uno de los temas pendientes que seguramente el gobierno que asuma después del 18 de octubre tiene que mirar con mayor detalle. Los derechos que están en la Constitución y que están vinculados a instrumentos internacionales de protección en materia de derechos humanos no son un cuento, no son poesía y tienen que ser respetados. Muchísimas gracias. Sí, me parece que el enfoque de derecho a la alimentación es el que hay que retomar. Precisamente en Bolivia, durante esta pandemia, se ha aprobado y después derogado un decreto respecto a la aprobación de semillas transgénicas de algodón, de maíz, y hay otras variedades. Y bueno, la lucha de la sociedad organizada está repercutiendo, ¿no? Sobre todo, y ahí quisiera hacer bastante énfasis, en el hecho de que los pueblos indígenas, además del acceso como tal nutricional, existe un patrimonio alimentario, ¿no? Que me parece fundamental conservar. Por ejemplo, el maíz, en Bolivia, en México también nos podrá contar Francisco, todos los tipos de maíz que existen, las variedades y lo que ocultan, digamos, esos maíces, ¿no? Estos centros de semilla que guardan tanta memoria de nuestros pueblos, me parece que es fundamental precisamente poder conservar, ¿no? No sé, Luceli, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, lo que tengo para decir respecto a esta pregunta es que nosotros desde los pueblos indígenas, desde el territorio, lo que hemos podido ver es como la indolencia gubernamental, porque no se han visto la implementación de acciones oportunas por el gobierno y mucho menos pensar pues en nuestra mente que exista algo que garantice pues todo este, digamos como todo este el ciclo de recolección, acopio y distribución de los alimentos producidos por los pueblos indígenas, o por lo menos que internamente uno se pueda abastecer o que podamos ser distribuidores en los centros urbanos, pues eso realmente es una utopía. Lo que podemos sentir aquí en Colombia, pues el impacto de la pandemia ha sido una oportunidad para el gobierno nacional para crear normativas a su antojo y a su acomodo. Y pues, ¿cómo lo podemos evidenciar? En los noticieros se dicen todos los días, en los noticieros locales. Y podemos decir pues que la pandemia ha permitido que el gobierno nacional pueda aprovechar, entre comillas, la virtualidad para generar medidas contradictorias realmente a los pueblos indígenas. No cabe duda que pues el gobierno dice, o está entredicho más bien, que lleguen todos estos alimentos a los centros urbanos para que puedan garantizar la implementación y la ruta, pero realmente todavía lo vemos como lejano, muy lejano. Pues se viene en estos momentos de la pandemia, digamos como un espacio de la virtualidad en donde, pues realmente no es por el tema de la virtualidad. Realmente nosotros hemos reflexionado como pueblos indígenas y creemos que nosotros, y lo he dicho en otros espacios, los pueblos indígenas con respecto al gobierno nacional hemos estado en cuarentena o hemos estado aislados por mucho tiempo. Entonces, pues ahora se ha visto con mucho más rigor porque no solamente tenemos pues al gobierno alejado de nosotros, sino que en territorio ya tenemos casos de virus, de muchos casos, entonces pues tenemos ese factor de más para sentirnos aislados de este tipo de, digamos, de implementación por el gobierno nacional. Eso tengo para decir con esta pregunta. Muchas gracias. Creo que en esta pregunta es clave precisamente la organización estatal, ¿no? Como Marco mencionaba, en Bolivia, creo que al tener ciudades más pequeñas y las distribuciones son distintas, las ciudades intermedias juegan un rol bastante importante, ¿no? Que probablemente es distinto en Colombia como en México por también el volumen de su población. Francisco, por favor. El micrófono está apagado.
Muchas gracias. Pues para mí es muy triste decir que el gobierno no implementó ninguna medida, ni para que llegaran los alimentos, ni para que salieran la producción de los pueblos indígenas hacia los mercados. Y les digo que es lamentable porque, pues como decía al principio, tenemos un gobierno que ganó con una legitimidad impresionante, y uno del voto importante ahí fue el voto campesino y el voto indígena. Primero. Segundo, cuando él tomó posesión en sus 100 puntos de su programa de gobierno, el primero era de los pueblos indígenas y dijo que iba a tener atención prioritaria. Dijo que era una vergüenza que siguieran excluidos, discriminados, y pues lamentablemente eso no se tradujo ni se ha traducido en programas específicos de atención. Me preocupa mucho más desde esta perspectiva de la institucionalidad, porque nosotros, el gobierno federal, tiene 2 secretarías que pudieron hacerlo muy bien. Una de ellas justamente es la Secretaría de Desarrollo Rural, que tiene dentro de sus funciones lo que decías hace un rato: fortalecer la soberanía alimentaria. Literalmente así lo ordena la Constitución. La otra secretaría es la Secretaría de Desarrollo Social, ahora se llama Secretaría de Bienestar, que dentro de sus funciones está justamente la distribución de alimentos. Ninguna de ellas hizo algo con los pueblos indígenas. Lo que sí se hizo fue aumentar los subsidios que se establecen tanto para adultos mayores como para estudiantes, y también adelantar mensualidades de esos subsidios. Eso permitió de alguna manera pues paliar el problema de la alimentación, pero definitivamente no lo resolvió. ¿Cómo se resolvió esto o cómo se está resolviendo? En México, primero está esta cuestión que mencionabas y que es el patrimonio alimentario. Creo que uno de los efectos positivos, benéficos de esta omisión gubernamental es que los pueblos han vuelto en mucho a lo que tienen a la mano. Y todas las familias en México, todas las familias campesinas, todas las familias indígenas, pues tienen animalitos, siembran hierbas, siembran verduras, y se ha fortalecido en mucho eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se ha resuelto, ahora ya se han abierto los mercados regionales, y entonces los que están jugando un papel interesante pues son los comerciantes que están ahí. Y también en esos mercados locales pueden bajar los indígenas a expender, a ofrecer algún producto que quieran llevar para obtener algún ingreso económico. Debo decir que sí hubo programas para otros sectores, lo cual me preocupa mucho. Hubo programas para comerciantes pequeños, por ejemplo, para que pudieran salir adelante en estos días que no tuvieron ingresos, ¿no? Pudo haber habido algo similar para pueblos indígenas, no lo hay. Creo que estamos viendo una actitud muy discriminatoria de parte del Estado en esta parte, y yo diría, me preocupa demasiado porque parece que es una tendencia. En estos momentos, en la Cámara de Diputados Federal se discute el presupuesto, y lamentablemente han propuesto que se disminuya en un 70%, el presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Han propuesto que se disminuya en un 90% el presupuesto de las normales rurales, que es donde estudian campesinos y donde estudian indígenas, por poner 2 ejemplos. Entonces, pues sí, me estoy muy preocupado, pero bueno, con relación a los alimentos, eso tenemos. Vamos a ver si los pueblos pueden por ellos mismos o con algún apoyo, pues remontar esta situación y fortalecer
su propia economía alimentaria, su propia producción, que eso sería pues una cosa muy interesante, ¿no? Sí, me parece fundamental proponer algunas mesas, algunos proyectos multiactorales en las que se pueda abordar específicamente los procesos para acortar las cadenas de comercialización, ¿no? Esto que Marco mencionaba que ha pasado sobre todo en La Paz, en el cual el productor ha tenido la posibilidad de ofrecer los productos directamente al consumidor, me parece que ha sido un acierto y nuevamente ha sido una acción de la sociedad organizada, ¿no? Me parece que quizás en apoyo a la municipalidad, puede ser una estrategia que puede también ser difundida en otros lugares de América Latina porque sin duda funciona y de esa manera también económicamente las comunidades reciben un precio justo, ¿no? Que también me parece fundamental, que es uno de los grandes problemas de la alimentación cuando los pueblos indígenas son quienes proveen el alimento. Muchas veces no se les retribuye en la medida justa, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido ya lo habíamos abordado un poquito antes, pero me parecería importante abordar las perspectivas que sus países tienen respecto a la implementación del uso de transgénicos, sobre todo en territorios indígenas, ¿no? Ya que es precisamente ahí que no solamente hay un desgaste de la tierra fundamental, sino también de la semilla, que los pueblos indígenas son por excelencia los guardianes de las semillas nativas, y el monocultivo y el agronegocio está entrando con mucha fuerza para romper ese patrimonio, ¿no? No sé si por favor, Luceli, nos podrías comentar la perspectiva en Colombia. Hola. Bueno, aquí yo me permito iniciar respondiendo con una pregunta, casualmente con una pregunta. ¿Qué somos los pueblos indígenas para el Estado, para el gobierno? Pues como qué papel jugamos nosotros dentro de los intereses del gobierno nacional, porque existen, pues tenemos unos derechos primigenios, todos los pueblos indígenas, además existen unos derechos mínimos consagrados en una constitución nacional, en los tratados internacionales de las Naciones Unidas y cuantos otros documentos. Pero ¿para qué nos sirve nosotros realmente estar escrito allí? Digo esto pues porque cuando se firmó, por ejemplo, el Tratado de TLC, creo que no hubo garantía para los productores pequeños, medianos o grandes. No hubo garantía con respecto a la producción y a la conservación de esas semillas nativas que nosotros tenemos en la sierra. No existe de pronto, no existe la garantía de los pequeños y medianos productores. Entonces lo que esto ha generado de pronto es una pelea, digamos, entre comillas, de exigencias políticas por parte de los agricultores, ya sean campesinos en este caso, y los indígenas, pues indígenas tenemos menos posibilidades porque estamos en la parte más alta y el tema de transporte de los alimentos es mucho más complejo que los campesinos. Entonces, pero de todas formas, no, ni los campesinos ni los indígenas tenemos esas garantías. Desconociendo de esta manera esta riqueza económica cultural pues, que tenemos nosotros. Podemos decir que el Estado ha sido de pronto ciego para los intereses nuestros, pero sí de pronto ellos tengan otros intereses, porque vemos que nosotros hemos intentado guardar algunas semillas nativas que tenemos. Sin embargo, han comenzado a introducir lo transgénico en los pueblos y nosotros conservamos algunas semillas nativas, pero no por protección de alguna norma o de algo, sino nosotros, cada comunidad lo hace de manera voluntaria, porque sabemos pues que eso hace parte de nuestra cultura y queremos pues implementar y seguir guardando esta semilla y enseñarlo a nuestros hijos.
Entonces, pues lo que podemos decir finalmente es que no hay protección del conocimiento tradicional y tampoco de los alimentos como fuente primaria de subsistencia y del legado del conocimiento tradicional y el uso y manejo de los alimentos en los territorios. Lo que puedo concluir con esta pregunta es que Colombia no cuenta con políticas públicas diferenciales que protejan a los alimentos tradicionales. Y sí se ha generado otras políticas que favorecen la toma de implementación de productos transgénicos, como antes lo dije, porque aquí viene como una segunda parte y es que existen unos acuerdos del gobierno nacional y los pueblos indígenas que ustedes conocen, que son la consulta previa para la protección de los alimentos, pero en la práctica no hay ningún marco referencial para dar respuesta a estos acuerdos. Y las ofertas institucionales están basadas en favorecer la implementación de productos vías tecnológicas, o sea, en todo el ciclo, desde inicio pues a fin, utilizando las vías tecnológicas y pues allí nosotros no tenemos competencia, pues es zona rural completamente y no tenemos la forma de poder acceder al servicio tecnológico. Entonces, Colombia no tiene políticas diferenciales que contribuyan a la protección y fortalecimiento a la soberanía autóctona de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Luceli. Sí, es una faceta bastante triste. Creo que ahí hay un trabajo extra que hacer que tiene que ver ¿Se precisamente. escuchó? Sí, te escuchamos bastante bien, Ok. gracias. Precisamente entre la relación entre las leyes y las políticas públicas, ¿no? Me parece que hay un paso fundamental en el cual trabajar. Marco, no sé si por favor nos podrías también contar la situación en Bolivia. En Bolivia, la Constitución, el artículo 409, establece que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. El artículo 255 se refiere que la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los siguientes principios. El cuarto punto dice respeto a los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. El 7, armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad y prohibición de formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva. Y el 8, seguridad y soberanía alimentaria para toda la población. Prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañan la salud y el medio ambiente. A pesar de este mandato constitucional, el propio MAS, en la ley 144 de la Revolución Productiva, en la propia ley de la Madre Tierra y en otras disposiciones legales, ha ido introduciendo de contrabando permisiones respecto a los transgénicos. Y hace poco tiempo, hace pocos días atrás, en el mes de mayo, el gobierno de Áñez, mediante un decreto supremo 4232, con el pretexto de asegurar la alimentación de las bolivianas y bolivianos en tiempos de pandemia, en el artículo único autorizó de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus distintos eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. Esta disposición legal
ha sido desistida por la sociedad civil, por organizaciones de pequeños productores y también por la academia. ¿Por qué? Porque tenemos 77 variedades de maíz. En el caso de Bolivia, estas variedades que son nativas con un material genético de altísima calidad. Y la afectación de este decreto supremo tenía que ver fundamentalmente con la economía indígena y la economía campesina. El territorio guaraní es uno de los guardianes de la biodiversidad. ¿Cuál ha sido el pretexto? Que actualmente se está importando maíz transgénico de la Argentina. Y eso es cierto. ¿Pero por culpa de quién? Del gobierno del MAS y del actual gobierno de Áñez. Ellos son los que están permitiendo esta importación a pesar de la prohibición constitucional. Entonces, el tema de transgénicos es altamente sensible, está expresamente establecido por la Constitución, necesita ley expresa, y lo que ha hecho en mayo el gobierno de Áñez quiebra el orden constitucional y normativo vigente. Muchas gracias, Marco, por la claridad en ese espectro de leyes, pero que es tan doloroso al mismo tiempo. Francisco, por favor. Sí, muchas gracias. Miren, yo quisiera otra vez decir que como decía yo al principio, cuando el actual presidente de la República tomó posesión, aquel 1 de diciembre de 2018, enfáticamente dijo que no habría transgénicos, que en su gobierno no se iban a permitir la siembra o comercialización de productos transgénicos. Sí, nada más que inmediatamente después, en su gabinete, el secretario de Desarrollo Rural, pues es un académico impulsor de los transgénicos. Y su jefe de gabinete es un empresario de la agroindustria. Y entonces, pues parece que tiene muchas presiones el señor presidente, ¿no? Que una cosa quiere hacer y otra cosa es lo que puede hacer o le dejan hacer los grupos que lo llevaron al poder. Ahora, en México ya tenemos una ley que permite la siembra de transgénicos, la ley de bioseguridad, así se llama. Y en base a esa ley ya tenemos algunos programas experimentales y algunos comerciales que afectan pueblos indígenas. En la península de nuestro país, allá donde están los pueblos mayas, ha sido un escándalo nacional la cantidad de soya transgénica que se ha sembrado. Eso mismo ha llevado incluso a los tribunales el asunto de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la protección a su desarrollo, la protección de su posibilidad de mantener la integridad de sus territorios, pero sobre todo la violación del derecho a la consulta. Y ya en alguna manera los tribunales se han pronunciado sobre eso y le han dado la razón a los pueblos. Eso no se ha traducido en que se suspenda la siembra de soya transgénica. Hay otros
Hay otros proyectos experimentales, les decía, que eso sí preocupan mucho más por las implicaciones que tiene, porque se trata de maíz. En México el maíz es un alimento culturalmente importantísimo. Yo creo que el día que no haya maíz, que no prohíben el maíz en México, va a haber una revolución. El maíz no solamente es un alimento, también define los ciclos agrícolas, también define los rituales, como decía la compañera Luceli, con la naturaleza, también define las fiestas por el tipo de alimentos que se dan en las fiestas, tamales, atole, también define muchísimas cosas. Y ya hay proyectos experimentales de siembra de maíz transgénico. No se han prohibido, como dijo el presidente de la República, hasta donde yo sé. Y el maíz que sí es, nosotros fuimos en algún tiempo un productor importantísimo de maíz como país, tanto que exportábamos maíz. Ahora importamos maíz, sobre todo de los Estados Unidos. Y pues obviamente es un maíz transgénico, la mayor parte del que llega. Muchos compañeros no saben eso, muchos compañeros indígenas, campesinos, ¿no? Y pues lo consumen como cualquier otro maíz, porque además pues es lo que hay. Es lo que puedo decir sobre esto. Yo llamaría la atención porque es muy probable que no se sembró a tiempo. Aquí en México las siembras se hacen entre febrero y junio, dependiendo de si son de riego o son de temporal. La de los pueblos indígenas, la mayor parte es temporal. Entonces se siembra de mayo, junio, que son los meses que más duro estuvo la pandemia. Entonces muchos no sembraron maíz. Es muy probable que para el próximo año tengamos una deficiencia más alta de maíz, y me pasa por la cabeza que algunos van a querer resolverlo con la siembra de transgénicos. Gracias. Gracias, Francisco. El panorama no ha mejorado por ahora, pero a ver, hay una pregunta para Luceli, que por favor le hace Francisca, que nos sigue desde Zoom. No sé si por favor, Francisca, podrías abrir tu cámara y tu micrófono. Ahora sí te escucho. Hola, lindo día para todos. Estimada Luceli, un gran saludo desde Chile, especialmente ahí a la Sierra Nevada de Santa Marta, a toda su gente y especialmente a todos los guardianes que están en ese lugar. Mi pregunta es la siguiente, Luceli. Acá en Chile, el gobierno, en tiempos de pandemia, ofreció una canasta alimentaria, donde esta canasta consistía en productos totalmente transgénicos. Mi pregunta es si en Colombia, y especialmente en tu territorio de la Sierra Nevada, ha llegado algo parecido como una canasta de ese tipo. Para redondear un poco la pregunta, ¿cómo se puede resolver que la alimentación sea dentro de las sabidurías ancestrales que manejan en el territorio y se pueda frenar la entrada y consumo de estos productos elaborados? Eso, estimada Luceli, un gran abrazo. Hola, Francisca, mucho gusto y gracias por la pregunta. Pues no activo la cámara porque estoy en la sierra y es muy débil el internet. Bueno, le respondo lo siguiente. Aquí en Colombia también ha llegado este tipo de ayudas, este tipo de apoyo, que son unos paquetes pues de alimentos que siempre lo he dicho, no van como relacionados con las necesidades que tenemos nosotros los pueblos indígenas. Siempre he dicho y he pensado que realmente nosotros no necesitamos que nos traigan el alimento para consumir, sino que trabajen con nosotros la tierra. Nosotros tenemos tierra y tenemos las semillas internamente. Lo que necesitamos es impulsar
Y pues aquí aprovecho para decirles que impulso a un grupo de mujeres, 60 mujeres, para que a través del conocimiento propio retomemos las semillas que nosotros tenemos dentro de la comunidad. Y pues lo que pensamos es que nuestros hijos y nuestros nietos, ojalá ellos puedan consumir los alimentos de su propio territorio con el conocimiento de dónde vienen, por qué, como ese origen y ese pues tejido que nosotros tenemos detrás pues de los alimentos y de todo el entorno le podamos enseñar a nuestros niños. Entonces, creo que sí se pueden hacer, sin embargo, también considero que no es el interés del gobierno nacional, por eso ha sido muy lento, pero nosotros desde el territorio creo que lo podemos lograr. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos también otra pregunta que nos hace Josué, que también está conectado al Zoom, que es para Marco. No sé, Josué, por favor, si podrías activar también tu cámara y tu micrófono. Saludos, Marcos. Aquí en Panamá, normalmente la expansión de la frontera agrícola de los colonos ha invadido territorios indígenas en tiempo normal. Te haré la siguiente pregunta en el caso de Bolivia. Es predecible el aumento de la necesidad de producción alimentaria, ¿verdad? Eso es algo que es predecible. Ahora bien, ¿qué tanto esto podría propiciar en Bolivia conflictos entre colonos o campesinos y pueblos indígenas por la expansión del territorio agrícola dentro de territorios indígenas? En realidad, gracias, Josué. Un saludo hasta Panamá. En realidad, este es uno de los temas que no está ocurriendo ahora, ha ocurrido tradicionalmente. La migración interna desde valles y desde tierras altas hacia tierras bajas. La presión por ampliar la frontera agrícola, sacrificando territorios indígenas. Este es un elemento que ha tenido que ver incluso con el propio proceso de la reforma agraria y con la aplicación de la ley INSA desde 1996. En el caso, por ejemplo, del Tibnis, la presión de los colonos el área amazónica para la siembra de arroz y de otros productos. Y hay una... Perdón, hay esta disputa entre colonos e indígenas, pero también entre el agronegocio y los pueblos indígenas. Este es uno de los temas que está presente en el caso boliviano. No es tanto un conflicto entre campesinos e indígenas. Es más un conflicto entre colonos e indígenas y entre el agronegocio y los territorios indígenas. Esto a pesar de la vigencia del artículo 403 de la Constitución Política del Estado, que protege a los territorios indígenas y hace referencia a la integralidad de los derechos indígenas. Muchas gracias, Josué, por la pregunta y un gusto verte. Muchas gracias, Marco. También existe una pregunta de Rosaura, que también nos acompaña desde Zoom. Por favor, si podemos pedirte activar tu cámara y micrófono. Es una pregunta para Francisco. Sí, buen día a todos, a todas, desde Oaxaca. También por problemas de señal no puedo activar la cámara porque me reduce la intensidad, pero pues la pregunta va dirigida para Francisco. Pues hasta el momento lo que podemos ver es que el gobierno de la 4T en relación a
al fortalecimiento a los derechos de los pueblos indígenas, pues se ha quedado en el mero discurso, ¿no? Inclusive se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero como tal no vemos proyectos, acciones aterrizadas realmente en las comunidades indígenas. Y entonces, en el marco de la pandemia, ¿cuál sería un mecanismo para fortalecer desde lo local la economía campesina? ¿Qué estrategia se pudiera implementar desde las comunidades indígenas? Muchas gracias, Rosaura. Un saludo desde acá desde San Luis Potosí. Pues como bien sabes, Oaxaca es uno de los lugares que creo que más activo estuvo en el cuidado en los primeros años, en los primeros días, perdón, pero también es uno de los más contaminados actualmente. Y creo que tiene que ver con la manera en que el gobierno se desentendió de el gobierno federal y el gobierno estatal y los municipios, todos se desentendieron del problema, se dedicaron a hacer campaña por ellos mismos y los pueblos tuvieron que actuar como pudieron. Y creo que al principio lo hicieron muy bien y el problema estuvo a la hora de abrir otra vez los territorios porque pues todo lo que no había entrado, pues parece que entró. Yo he visto, por ejemplo, en Pinotepa Nacional, en la costa o en la Mixteca, donde he visitado, o el Istmo también, donde he tenido oportunidad de visitar, que la gente se está organizando por ella misma a través de sus propias necesidades y resolver sus necesidades inmediatas con lo que tiene. En Juchitán me ha llamado muchísimo la atención que las mujeres, cuando se cerró el mercado, porque ahí fue uno de los lugares más contaminados, comenzaron a implementar su comercio, anunciándose en las bocinas, agarrando bicicletas y yendo casa por casa, ofreciendo productos vía WhatsApp, cosas de esas. Eso a mí me da la impresión de que tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué tenemos a la mano? ¿No? ¿Qué conocimiento tenemos muy cerca? ¿Qué semillas tenemos? ¿Qué animales tenemos? Y impulsar la economía doméstica es lo que yo creo. Pensar en grandes proyectos no creo. Pensar que el gobierno vaya a hacer algún proyecto específico no creo. Sería una excepción, pero aun cuando lo hicieran, yo confío mucho, creo mucho en la capacidad de los pueblos, en el conocimiento que tienen los pueblos, y ya ellos nos dirán qué apoyo necesitan. Y en esto creo que los profesionistas podemos jugar un papel importante si los pueblos nos lo piden. Es decir, yo he estado en mi pueblo ahora en agosto y han sido muy específicos en lo que yo los puedo apoyar. Creo que los pueblos indígenas, las comunidades que tienen dentro de su población profesionista, tendrían también que llamarlos y decirles en qué pueden colaborar, tanto en la alimentación como en la salud, como en el fortalecimiento de las propias estructuras de gobierno. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y también muchas gracias a Marco y a Lucely por compartirnos sus experiencias y a los organizadores. Gracias. Muchas gracias, Rosaura, por tu participación. Quiero también, por favor, darle la palabra a Andrés Joanet, para que también tiene una consulta. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Ya, no puedo abrir el video, no sé por qué, pero no lo puedo abrir. No es para Marco. Hace unos días en Netflix apareció un documental sobre los problemas de las... o sea, el otro lado, ¿no? El lado oscuro de las redes sociales y cómo
en general en el mundo nosotros nos hemos ido haciendo dependientes, pero de una forma brutal, de las redes sociales y cómo en el fondo van controlando nuestro comportamiento. Interesante el documental, no obstante ya es bien, esto ya se viene trabajando hace tiempo. Digo esto por lo siguiente, porque parece que de repente estamos como en mundos paralelos, ¿no? Y yo creo que tener cuidado con los mundos paralelos, porque a veces el mundo va a una velocidad de 200 kilómetros por hora o 120, que es lo permitido tal vez, y nosotros estamos en discusiones que tienen que ver con otro tema. Y digo eso por lo que conversamos hace 2 semanas, y Marco estaba ahí, que es el tema del rol del Estado. Al final todos llegamos al Estado, más que el gobierno, ¿no? Porque en el Estado también están los otros poderes. Y digo esto por lo siguiente: había un ideólogo demócrata cristiano, se llama Jaime Castillo Velasco, fue un gran ideólogo en los 60, 70. Y siempre nos decía a nosotros los jóvenes, bueno, ¿y qué hacemos el lunes? Porque conversamos harto, pero ¿qué hacemos al día siguiente, no? Porque dejamos todo finalmente en la cosa etérea y el mundo sigue funcionando a esa velocidad, las redes sociales siguen y el mundo del internet sigue conduciendo nuestros destinos. Y nosotros como que nos quedamos ahí. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el fondo, a partir de toda la experiencia que tenemos y que hay en Bolivia, ¿no? Que es muy interesante en materia de conservación de usos, costumbres y lo que tú has señalado también de los productos. Sí, pero ¿cómo compatibilizamos todo eso con este mundo del siglo XXI, exacerbado por la técnica, por la inteligencia artificial, por el comportamiento que nos están haciendo llevar las redes sociales, etcétera? Y cómo compatibilizamos para poder justamente mantener también nuestras costumbres, para que también nuestras formas alimenticias podamos mantenerlas, pero en el contexto de un mundo que es real, de un mundo que es brutal además, a la hora de la competencia. Y por último, para que además nuestra gente no lo pase mal, pues no pase hambre, y cuando de repente el mundo va por otro lado y le pagan 2 pesos por las cosas que producen. Y eso va a ser así, o sea, la diferencia van a ser cada vez más grande entre aquellos que tienen la técnica y aquellos que no la tienen. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso? O sea, uno puede mantener efectivamente su uso y costumbre, pero también perteneciendo al mundo global. Porque el mundo global, los indígenas, es parte del mundo global también. Eso, don Marcos Mendoza. Gracias, querido Andrés. Estamos hablando de indígenas del siglo XXI. Ese es el tema. Así es. No estamos hablando de indígenas del siglo XVI. Así es. Este es el elemento central. ¿Qué son los indígenas del siglo XXI? ¿Son solamente portadores de culturas? ¿Son guardianes de semillas? No, no solamente eso. Son fundamentalmente sujetos de derechos. Estos indígenas del siglo XXI están utilizando tecnologías en el área amazónica para el resguardo de sus territorios. Están utilizando drones, utilizan internet para documentar y para denunciar la presencia, por ejemplo, de pesca ilegal, de minería aurífera ilegal, de madereros que ingresan a sus territorios en complicidad con gobiernos locales. Son indígenas del siglo XXI que, en el caso de Totoramarca, un municipio que está en tránsito en autonomía indígena en el occidente de Oruro, producen 158 variedades de papa orgánica que están buscando procesos de certificación de esa papa. Están buscando articularse con comercio justo, con la venta de esos productos en mercados no solamente nacionales, sino
mercados exigentes de Europa y del Japón. Estamos hablando de estos indígenas que conocen no solamente su cultura, la defienden, son indígenas que manejan tecnología y que están viendo también oportunidades de negocios. Los mercados, querido Andrés, no te van a comprar porque eres pobrecito o porque eres indígena. Van a buscar que tus productos sean los mejores. Estamos hablando entonces de altísima calidad de productos vinculados a mercados exigentes. Este es el desafío que tienen los pueblos indígenas. Dos casos que son muy importantes en Bolivia. Tomarape. Tomarape es una experiencia de turismo comunitario a los pies del Nevado Sajama. Con el apoyo de la cooperación alemana, lograron formar y certificar chefs, gerentes, administradores, mucamas y gente que está administrando el turismo comunitario en Tomarape, donde hicieron su pasantía en uno de los mejores hoteles de Bolivia, en el Hotel Europa. ¿Cuándo fue esto? Hace 15 años atrás. Esta es una de las experiencias más relevantes en tierras altas. Otra experiencia relevante en tierras bajas, el Chalalán. San José de Uchupiamonas tiene 700 habitantes. Son parte de uno de los municipios más pobres del área amazónica del norte de La Paz. No son solamente guías turísticos. Controlan todo el negocio que tiene que ver con el turismo comunitario del Chalalán. Hablan perfectamente el inglés, francés, japonés, coreano y chino. No necesitan de traductores. Tienen una carta de comidas que van desde la comida y alimentación para veganos, alimentación vegetariana, alimentos propios del lugar, y tienen una oferta turística que no solamente contempla ciclos que tienen que ver con estaciones, sino también con rutas vinculadas a la observación de pájaros, de aspectos que tienen que ver con esto que estoy refiriendo, que son los indígenas del siglo XXI. Este es el desafío de los indígenas para hacer efectivos sus derechos en relación no solamente con tecnologías, sino fundamentalmente con mercados cada vez más exigentes. Espero haber respondido a tu pregunta, Andrés, y te mando un abrazo fraterno hasta Chile. Muchas gracias, Marco. Igual un abrazo fraterno a todos. Gracias por la respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, por eso no podemos responder a todas las preguntas que nos han llegado. Pero bueno, voy a dar la palabra al doctor Dufner para que pueda también consultar y poder cerrar el conversatorio. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, María Fernanda. Tengo justamente una última pregunta, también bastante puntual a Lucely, y es justamente, ¿tiene alguna conexión con lo que hemos escuchado? Yo tengo la impresión que en toda América Latina, en todos los países, hay un gran deseo de asegurar las tradiciones alimenticias, la variedad de cultivos, toda esta tradición fuerte
que tiene un fuerte vínculo con las poblaciones indígenas. Como dije también en el comienzo, creo que estos elementos tienen una conexión fuerte con también tendencias y experiencias en otras partes del mundo, donde la gente va redescubriendo, digamos, el encanto, digamos, la importancia de justamente cultivos que tienen un origen, que tienen una historia también y que son regionales además. Así que me interesaría, sabiendo que Lucely, tú estás trabajando justamente en el rubro de la agricultura también, y nos encantas con tus cultivos de café que podríamos probar. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo podríamos asegurar? Y justamente también con lo relacionado que han dicho Marco y Andrés, asegurar estos modos tradicionales de cultivos a través de medidas modernas, como es, yo me podría imaginar que ustedes a través de otorgación de siglas uniformes de procedencia o denominaciones de origen se podría lograr, digamos, que estos cultivos y la gente que lo cultiva podría apoyar a que estos salen de situaciones que son de verdad, de vez en cuando también pueden ser precarias. En el caso de ustedes seguramente no, ustedes ya han salido al mercado y tienen mucho éxito, pero a lo mejor puedes comentar a través de tu experiencia un poco qué piensas, cómo podrían apoyar y a lo mejor con estas siglas poder ganar más notoriedad estos productos que vienen de un cultivo tradicional también. No sé si ha sido claro. Lucely. Claro. Me parece que Lucely ha tenido algún conflicto técnico. No lo estoy entendiendo, quizás. Ha tenido Bueno. Sí, creo que no está conectada. Que mejor que yo cierro. Es una lástima, no lo podríamos profundizar esta temática, pero bueno, entonces yo les agradezco mucho y creo que justamente quiero agradecer especialmente a los expositores. Ha sido de verdad sumamente interesante. Hemos tocado muchos aspectos del desarrollo alimenticio y creo que también ha sido importante que al final también hemos tocado la situación actual. Los indígenas del siglo XXI son distintos de los del siglo XVI y también estamos con, si queremos o no, con todo este orden mundial que lo podemos denominar como queremos, neoliberal, liberal, social de mercado. Seguramente no es en todas las ocasiones, como ya hemos dicho. Tenemos, creo que, enfatizar que hay una gran preocupación por los transgénicos. Eso se ha escuchado en muchos de los aportes hoy día. También una constante suele ser el poco entendimiento de los gobiernos nacionales de cualquier orientación política del gran potencial y de la importancia de los cultivos que están en manos de los pueblos indígenas. Especialmente en esta pandemia se ha visto también que las medidas en muchos casos han sido poco sensibles a la cotidianidad y a la vida de los pueblos indígenas. El colapso de mercados, capaz con maneras más inteligentes de dirigirlo, podría haberse evitado. Y también este llamado a la subsistencia y las actividades desde abajo que nos ha comentado Francisco, me parece sumamente interesante. Obviamente al final del día, y a eso también se refería mi pregunta que quise ponerle a Lucely, creo que al final del día también tenemos de alguna manera que competir, pero como la gente, los latinoamericanos, creo que son muy enfáticos y muy motivados también de preservar esta riqueza que tienen en sus manos. Creo que no es una tarea imposible. En ese sentido, también yo también estuve en Tomarapi, lo que comentó Marco Mendoza. Creo que es de verdad, hay soluciones, no estamos en un camino al infierno, pero claro, tenemos que luchar por eso, tenemos que tratar
subir la atención a estas temáticas, tanto para el público en general, pero también para los tomadores de decisión, y para eso justamente estamos en este tipo de conversaciones. Así que de verdad no me queda mucho más que agradecerles que ustedes han mencionado estas importantísimas temas. El tema de la soberanía alimentaria seguramente no solamente es un tema de los ODS, sino también es un tema que creo que dentro del programa de participación indígena y de su gama de temáticas va a ganar más notoriedad y más importancia al futuro también. Y en ese sentido les quiero cerrar este evento. Les quiero agradecer muchísimo a nuestros 3 expositores, Francisco López, Marco Mendoza y Lucely Torres. Muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a todos los participantes que han enviado sus preguntas, que han hecho sus preguntas aquí, y también agradecer a mi equipo del PPI, a Bernardo Pons y a María Fernanda Rebollo. Y bueno, con eso no me queda nada más que recomendarles que nos siguen en las redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos con página web, y les invitamos a participar en nuestros siguientes eventos de este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos desde la tierra. Gracias, Lucely. Gracias, Lucely. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao, chao. Abrazo. Chao, Marco. Gracias. Abrazo. Que toma café. Andrés. Ok. Chao. Cada vez peor.